Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días. Desde hoy, cerca de 90 de los 280 colegios y jardines infantiles regresan a clases semipresenciales en Cali. Más de 30.000 estudiantes empiezan el piloto bajo el modelo de alternancia después de 6 meses de clases virtuales. Los estudiantes tienen que hacerse tamizaje, llenar una encuesta de salud y los padres que se opongan a enviar a sus hijos al colegio seguirán solamente con las clases virtuales. A continuación, los titulares de otras noticias que desarrollaremos hoy en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Mujer que golpeó brutalmente a su hija perdió la custodia de la niña. La menor quedará en manos de sus abuelos. Ciclista arrollado por carro fantasma está gravemente herido. ¿Quién está detrás del triple homicidio en Soacha? Aterrador ataque a bala contra una menor de 15 años en Cali. En un mes se registraron 107 homicidios. No nos dejaron pasar y nos atracaron y nos están diciendo que nos devolvamos porque supuestamente no tenemos para pagar y está toda gallada, nos atracaron. Atraco masivo en la vía Medellín-Bogotá. Hombres armados roban pasajeros en un bus comercial. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En manos de sus abuelos quedó una menor que fue agredida brutalmente por su mamá en un restaurante en el sur de Bogotá. La mujer no podrá acercarse a la niña y deberá responder con la cuota de alimentación. Natalia Dávila, muy buenos días. ¿En qué va este caso? Luisa y televidentes, buenos días. Pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar continúa haciéndole seguimiento a este caso. Lo que nos han dicho las autoridades es que en las últimas horas habría sido la misma madre la que se habría entregado de manera voluntaria en una de las comisarías de familia ubicada en la localidad de Kennedy. Esta mujer decidió llegar hasta este lugar y contar lo que había pasado, confirmar que habría sido ella la que le habría propinado esta brutal golpiza a su hija de aproximadamente 10 años. Ante este panorama, le quitaron la custodia y se la trasladaron a su abuelo materno, pero además de eso hicieron unos acuerdos y es que no solo la madre sino el padre, ambos padres deberán responder mensualmente con una cuota alimentaria y le queda rotundamente prohibido a esta mujer acercarse o ver a esta menor de edad. Nosotros hablamos con algunos especialistas, con psicólogos y lo que nos han dicho es que en el país y en Bogotá deberían existir penas más ejemplares, sanciones más ejemplares ante este tipo de casos para que así no se sigan registrando más hechos de maltrato infantil y maltrato a niños en diferentes modalidades. Nosotros, por supuesto, tenemos todos los detalles. Sobre las 12 del mediodía estaremos ampliando esta información, pero en otras noticias a esta hora nos encontramos en el Policlínico del Olaya porque aquí permanece el ciclista de 29 años que en las últimas horas fue arrollado por un carro fantasma en el barrio San Isidro de la localidad de San Cristóbal. Hablamos con su esposa y le ha hecho un llamado a las autoridades para que identifique al conductor responsable y este pague por los daños. Ha dicho que esto se registró sobre las 3 de la mañana cuando su esposo salía de su casa y se dirigía hacia su trabajo. Sin embargo, duró más de 30 minutos tendido en el suelo porque el conductor responsable lo arrolló y huyó del lugar. Permanece bajo estado reservado y nosotros, por supuesto, también tenemos todos los detalles sobre las 12 del mediodía. Recordemos que en lo corrido del año ya van 31 ciclistas fallecidos por accidentes de tránsito en Bogotá. Sobre las 12 del mediodía también hablaremos sobre los robos que siguen creciendo en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Esta vez conocimos 2 casos, uno de ellos de 2 delincuentes que se hicieron pasar como funcionarios del distrito con vestimenta para ingresar a un establecimiento comercial y robarse bicicletas. Pero paralelamente a este hecho, en el mismo sector, se conoció también un caso de un conductor que iba llegando a su conjunto residencial y cuando iba a ingresar fue interceptado por varios motociclistas quienes armados lo despojaron de todas sus pertenencias. Nosotros ampliaremos esta información más adelante. Luisa, continúe usted con más noticias. Así es, Natalia, muchísimas gracias por su información. Y a esta hora se conocen nuevos detalles del asesinato de 3 jóvenes en el municipio de Soacha. Las 3 personas fueron asesinadas en una misma vivienda. Estilo Vengas, muy buenos días. ¿Qué dice la policía sobre este caso?
Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Como usted lo ha dicho, son 3 jóvenes quienes fueron asesinados en una vivienda, todos pertenecientes de una misma familia. Nos acompaña a esta hora el coronel César Ovidio Castro, quien va a responder a esa pregunta de esas investigaciones ya adelantadas y las nuevas pesquisas que se conocen, esos detalles, esos resultados. Bienvenido, coronel, a Noticentro 1 CMI. Cuéntenos detalles, primero, qué fue lo que sucedió y qué se sabe hasta el momento. Buenos días. Primero aclarar que son hechos que sucedieron el pasado jueves. Al interior de una vivienda del municipio de Soacha se presenta inicialmente el homicidio de una persona, quien queda en el lugar de los hechos. Las otras 2 personas son trasladadas al centro hospitalario, una fallece en horas de la noche y la otra al día siguiente. De esto, bajo el liderazgo de nuestra Fiscalía General de la Nación, estamos realizando las diferentes actividades propias de la investigación que muy prontamente daremos resultados. Esto se debe específicamente por control territorial de bandas dedicadas al microtráfico. ¿Eso quiere decir que fue un ajuste de cuentas o cómo se le llamaría esto, coronel? Eso es una vendetta que se produce por estos 2 grupos de delincuencia común organizada. ¿Qué se conoce de ese grupo criminal que actuó en contra de estas personas? Y cuéntenos detalles qué está pasando en el municipio de Soacha en temas de microtráfico. Bueno, estamos adelantando la investigación tanto de este homicidio como asimismo lo que significa de la investigación con respecto al grupo de delincuencia común organizada dedicado al microtráfico. Esto muy pronto daremos resultados también con respecto a este grupo delincuencial. Y decirle que en el municipio de Soacha hemos capturado más de 900 personas dedicadas al microtráfico. En el departamento de Cundinamarca llevamos 1.237 personas capturadas por el delito de microtráfico. Muchas gracias, coronel. Entonces, una disputa territorial por microtráfico es la primera hipótesis que da la policía por el asesinato de 3 jóvenes de una misma familia en el municipio de Soacha, Cundinamarca. En otra importante noticia, 11:06 de la mañana, en las últimas horas, fueron incautados más de 10 millones de cigarrillos de contrabando, esto en el municipio de La Mesa y en Madrid, Cundinamarca. Toda la mercancía está valuada en más de 2.000 millones de pesos. Logramos la aprehensión de más de 10 millones de cigarrillos de contrabando que pretendían inundar las tiendas de barrios de algunas localidades de la ciudad de Bogotá. En los municipios de La Mesa y Madrid, Cundinamarca, se interceptaron 2 vehículos tipo tractocamión y un furgón que contenían el alijo y que se movilizaban con destino a la capital del país. En los 2 hallazgos de cigarrillos de contrabando fueron capturadas 3 personas. Esta es la segunda operación más grande en contra del contrabando en Bogotá y en Cundinamarca. Recordemos que ya son más de 97 millones de cigarrillos incautados en medio de la pandemia. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Terror en la vía Medellín-Bogotá. En las últimas horas se conoció el caso de un robo masivo a un bus comercial. Según el conductor, varios hombres armados interceptaron el vehículo y robaron a todos los pasajeros. Yusi Chaparro, buenos días. ¿Qué detalles se conocen de esta denuncia? Hola Luisa, buenos días. Esto, como usted lo decía, es terror en la vía, además porque no solamente fue un bus, sino que fueron 30 los vehículos atracados en este sector del municipio de San Luis, en la vía que comunica a Medellín con Bogotá, la autopista Medellín-Bogotá, en la madrugada, cuando cerca de 6 hombres armados con, al parecer, según la policía, armas traumáticas, intimidaron a los conductores y también a los ocupantes de estos 30 vehículos y les quitaron todas sus pertenencias. A esta hora de la mañana, 11:08, saludamos a Anderson Quiseno, quien es el representante del grupo de transportadores de Antioquia, quien manifiesta que es una preocupación que se tiene, pues estos son constantes atracos en esta y en otras vías del departamento. Buenos días. Bueno, buenos días a todos y a toda la teleaudiencia. Hay que tener en cuenta que esto no es una situación aislada, son situaciones muy repetitivas precisamente por la pandemia que hoy vivimos. Desafortunadamente este tipo de hechos ocurren a alta hora de la madrugada. En este caso fue a las 3:30 de la mañana del sábado 26 de septiembre, donde delincuentes detuvieron un vehículo que iba en la vía, que hacía la ruta Medellín-Ibagué. Con la detención de este vehículo se fueron represando otros y los fueron atracando de manera masiva. En las imágenes se ve cómo estos conductores pedían ayuda minutos después de haber sido atracados. ¿Hay presencia o no de la policía y del ejército en esta zona? ¿Hay acompañamiento o están expuestos los conductores?
La verdad es que en todo el territorio del país, tanto para pasajeros como para carga, la presencia de la policía ha sido fundamental. Lo mismo que la presencia del ejército. Lo que pasa es que en estas zonas, donde hubo un derrumbe últimamente, que ha habido pues caído de la banca, tan altas horas de la madrugada, pues no fue posible, digamos así, tener una reacción inmediata por parte de las diferentes autoridades. Pero esperamos que todas las investigaciones y todo lo que está realizando ahora, tanto la policía como el ejército, den con estos bandidos en la carretera. Muy bien, Anderson Quiseno, del Grupo Empresarial de Transportadores de Antioquia, la preocupación que tienen. Justamente estamos en la terminal de transportes del sur de Medellín, en donde no solamente él, sino otros representantes de estas empresas manifiestan que es una preocupación no solo por la seguridad o la inseguridad a la que están expuestos, sino que también han tenido pérdidas con la movilización de pasajeros ante el COVID-19. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11:10 de la mañana hay conmoción por una nueva agresión contra las mujeres, en este caso una menor de tan solo 14 años, quien fue atacada con arma blanca, apuñaladas por parte de su novio de 22 en una aparente escena o caso de celos cuando ella se encontraba en su vivienda del municipio de Santo Domingo, Antioquia, hablando con un amigo, un menor de edad. Llega su novio de 22 años y les propina estas apuñaladas con arma blanca, y por eso la menor fue trasladada en las últimas horas a un hospital en Medellín, en donde se recupera de estas lesiones, no solamente ella, sino también su amigo. Este joven de 22 años también se agredió minutos después de haberla atacado a ella, pero fue capturado por la policía. En minutos tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, violencia en Cali, más de 100 homicidios en un mes. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Entre la vida y la muerte se debate una menor de 15 años que fue agredida por su novio con varios impactos de bala. Las autoridades buscan al hombre. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Cuál es el estado de salud de la menor? Hola, buenos días, Luisa y televidentes. La menor en estos momentos se encuentra en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Universitario del Valle. Su pronóstico es reservado porque está en un delicado crítico de salud. Y es que luego de recibir 12 disparos por parte de su novio, también un menor de 17 años, le causó este tipo de complicaciones en su salud. A esta hora nos acompaña el doctor Carlos Enrique Muñoz. Él es un médico de urgencias de aquí del Hospital Carlos Olmes Trujillo, donde fue traída esta menor. Doctor Muñoz, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo llega esta niña aquí al hospital? Claro, buenos días. Una paciente que ingresa siendo las 10:20 de la noche, en un estado crítico, una paciente con múltiples heridas por arma de fuego. Las más comprometedoras, las abdominales, una paciente que llega en shock. Arrancamos protocolo pues, de paciente crítico, ya, realizamos reanimación hídrica. Es una paciente que iba en regulares condiciones generales. Activamos el sistema pues, integrado de comunicaciones para el traslado de la paciente como una urgencia vital. La paciente sale del hospital con signos vitales estables, pero en un estado muy crítico, hacia el Hospital Universitario del Valle. ¿Qué tan graves son esas heridas, doctor? Las que más revestían complicaciones eran las abdominales, porque la paciente llega en un estado de shock hipovolémico por las heridas que presentaba en el abdomen. Pensamos, y por el criterio médico, que la paciente tenía compromiso arterial y llegó hipotensa, muy crítica. Doctor, muchísimas gracias, es lamentable, pero también durante el fin de semana fueron asesinadas 2 mujeres en la capital del Valle del Cauca. En lo corrido del año ya son más de 700 los homicidios. Septiembre va superando el comparativo con el año inmediatamente anterior, con más de 100 muertes violentas. En otras noticias, a esta hora el Cuerpo de Bomberos intenta controlar un gigantesco incendio forestal en el kilómetro 30 de la vía al mar. Más de 40 unidades de los bomberos de Cali, apoyados por los de Dagua, intentan controlar esta emergencia. Y finalmente, hoy al menos unos 92 colegios privados de Cali iniciaron clases de 280 que están completamente aquí en la ciudad. Son aproximadamente entre 25.000 y 30.000 alumnos que hoy volvieron a la presencialidad. Los padres no están obligados a enviarlos al colegio y esos estudiantes seguirán recibiendo clases virtuales. Por supuesto, esta semipresencialidad será un reto
completo para todos los docentes. Seguiremos atentos a toda esta información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sí, Sebastián, muchas gracias. Asesinan a una mujer de nacionalidad venezolana en el barrio Villafani, en el sur de Cartagena. El hecho obedecería a retaliaciones entre bandas criminales. Tatiana, muy buenos días. ¿Quién es la víctima? Luisa, televidentes, muy buenos días. Fue identificada como Génesis Pinos, de 28 años de edad. Esto ocurrió exactamente en el sector El Silencio del barrio Villafani. A esta hora saludo al coronel Harold Melo, comandante del tercer distrito de la Policía Metropolitana de Cartagena. Muy buenos días, coronel. ¿Y cómo se presentó este hecho? Muy buenos días. Para las horas de la noche, en la calle El Silencio del barrio Villafani, fue ultimada una mujer de 28 años de edad, de nacionalidad venezolana, donde obedece este atentado contra la integridad de esta femenina por confrontaciones entre estructuras criminales al servicio del narcotráfico. La Policía Nacional se encuentra en este momento adelantando todas las labores investigativas correspondientes con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la SIGIN y la Fiscalía General de la Nación para lograr la ubicación e identificación plena del homicida y asimismo dejarlo a disposición de esta autoridad competente. Coronel, ¿se conoce de pronto si el victimario conocía a esta mujer? ¿Cómo fueron los hechos exactamente allí en el sector El Silencio? El reporte inicial se tiene que el homicida es conocido o es allegado a la víctima, por la cual atentó contra la integridad de esta misma. Ellos se encontraban juntos en el momento de los hechos, por la cual se está logrando la identificación plena del homicida para dejarse a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Muchísimas gracias, coronel. Es por ahora la información desde Cartagena. Más adelante volvemos con noticias. Así es, Tatiana, muchísimas gracias. Y más de 30 casas resultaron destechadas en Barranquilla minutos antes de que cayera un torrencial aguacero sobre la capital del Atlántico. Los organismos de socorro evalúan la emergencia. ¿Qué dicen los vecinos? Jorge Castro, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. El barrio El Carmen se repone poco a poco de la emergencia que se vivió en la tarde de este domingo cuando el fuerte vendaval destechó más de 30 viviendas. ¿Cómo se vivió esta emergencia? Taufik Ramos, habitante del barrio, buenos días. Bueno, esto ocasionó una conmoción bastante considerable dentro de la comunidad, dado de que este fenómeno natural, repentino, de manera intempestiva, afectó, como tú bien lo dices, alrededor de unas 30 viviendas, afectaciones materiales y sobre todo pues la afectación que produjo desde el punto de vista psicológico en algunas personas, sobre todo los de mayor edad. ¿Qué pasó con las ayudas de la alcaldía? Frente a las ayudas existe mucha inconformidad en la comunidad, luego que si bien es cierto estuvieron casi desde el momento mismo de la situación que se presentó de la emergencia, hay unas quejas de la comunidad en el sentido de que los funcionarios que representaban al distrito estaban cobrándole a unas personas o a los damnificados un costo de transporte que no era variable, que era según el criterio de ellos para cada uno. Hoy también se está trabajando en los árboles que fueron derribados y también en el restablecimiento del servicio de energía por las redes eléctricas que quedaron en el suelo. Más adelante regresaremos a Barranquilla con estas y otras noticias. Así es, Jorge, gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, la denuncia contra el presidente Donald Trump por no pagar impuestos en los últimos 10 años. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El polémico puente Isgaura, más conocido como el puente Acordeón en Santander, vuelve a ser noticia. Un inesperado cierre lo sacará del servicio. Ana Mercedes Ariza, buenos días. ¿Cuál es la razón? Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues este cierre se da temporalmente porque ni la capa asfáltica ni las estructuras de barandas de protección aguantan más. Su deterioro es inminente, lo que obligó a que el alcalde y las autoridades de la zona solicitaran las pólizas de cumplimiento a la empresa SACIR. Se determina que sea el INVIES el que defina cuándo se cerrará el puente para que se dé su repavimentación y se arreglen estas fallas que está presentando la estructura, que tuvo un costo de más de 120.000 millones de pesos y que sin un acto protocolario fue entregado al servicio en agosto del año pasado. Ampliación de esta noticia en nuestra próxima emisión. Para Noticentro 1, CMI, de Bucaramanga, informó Ana Mercedes Ariza. Buenos días.
La pandemia del coronavirus superó el 1.000.000 de muertos. El grave rebrote de COVID-19 en Madrid genera choques entre el gobierno nacional y las autoridades locales. El presidente Donald Trump no pagó impuestos en los últimos 10 años, según un reporte del diario The New York Times. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. 9 meses después de que se desató el coronavirus en Wuhan, China, la pandemia ya alcanzó el 1.000.000 de muertes en todo el mundo, según un recuento de la AFP establecido a partir de fuentes oficiales. El número de decesos a nivel mundial se da sobre un total de más de 33 millones de casos detectados, de los cuales más de 22 millones se recuperaron. Las regiones más afectadas en número de fallecidos son América Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos. La cifra llega después de que la Organización Mundial de la Salud pidió más esfuerzos para controlar la epidemia y así evitar que la cifra de muertos se multiplique por 2 en 2021, mientras aumentan los llamados de una repartición equitativa de una eventual vacuna. Los fuertes rebrotes de COVID-19 que afectan a España ya convirtieron a la Comunidad de Madrid en la región más afectada en toda Europa por esta segunda ola de coronavirus. Y es por ello que desde el gobierno nacional ya presionan por un confinamiento total y obligatorio, mientras desde hoy más de 1.000.000 de madrileños están semiconfinados como un intento de frenar la expansión del coronavirus sin paralizar la economía. Aunque desde el Ministerio de Sanidad piden medidas con determinación o de lo contrario actuarán en consecuencia, despertando dudas sobre una posible intervención si el gobierno regional no actúa en esa dirección. El diario estadounidense The New York Times publicó un extenso reportaje en el que asegura que Donald Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años, porque informó haber perdido significativamente más de lo que ganó. Además, el mandatario solo pagó $750 en impuestos en 2016, año en que ganó la presidencia de Estados Unidos. Trump negó la historia y afirmó que sí cumple con sus obligaciones, asegurando que son muchas, aunque en toda su administración no ha revelado sus declaraciones de impuestos. Se recrudece el conflicto bélico entre las Fuerzas Armadas de Armenia y Azerbaiyán, que se enfrentaron por segundo día consecutivo en medio de una fuerte disputa territorial del Alto Karabaj, un corredor estratégico de oleoductos y gasoductos que transportan hidrocarburos a los mercados mundiales y se encuentra dentro de Azerbaiyán, pero está dirigido por personas de la etnia armenia. Los enfrentamientos son los más intensos desde 2016 y han reavivado la preocupación ante una guerra a gran escala en esta región del Cáucaso Sur, donde se podría dar la intervención de potencias rivales como Rusia y Turquía. De momento, no hay claridad en la cifra de fallecidos, mientras se habla de cientos de heridos durante varios ataques aéreos y los combates con artillería pesada. Fueron restauradas a color imágenes de las pruebas nucleares en el atolón Bikini durante la Segunda Guerra Mundial, en los que fueron detonados 2 bombas de 23 kilotones para determinar el devastador efecto que una explosión atómica tendría sobre una flota de barcos. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Sin pena ni gloria se va Electricaribe después de 20 años. ¿Quiénes llegan a operar el sistema de energía? Volumen igual a 5 litros. Desde hoy, más de 90 colegios y 30.000 estudiantes empiezan clases semipresenciales en Cali. Violencia en Cali. Joven dispara más de 10 veces contra menor de 15 años. Madre que golpeó brutalmente a su hija pierde la custodia de la menor. Ciclista arrollado por carro fantasma en el sur de Bogotá. Está gravemente herido. ¿Quién está detrás del triple homicidio en Soacha? Policía dice que crimen es por microtráfico. Asesinada mujer venezolana en el sur de Cartagena por retaliación entre bandas por control de tráfico de drogas. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Después de 20 años termina la historia de Electricaribe en la costa. A partir del jueves, 2 nuevos operadores entrarán a manejar el sistema de energía en la costa. Jorge Castro, muy buenas tardes. ¿Cuáles serán esos nuevos operadores y cuál es la herencia de Electricaribe? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Se fragmentó el mercado en Caribesol y Caribemar y los operadores serán Aire
y Alinea, las dos empresas que asumirán el mercado. La primera corresponderá a los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira. La historia de Electricaribe en la costa llega a un triste final. En la última década se agravó la situación por el servicio deficiente. Siendo operado por el grupo español Fenosa, las redes eléctricas de cobre fueron sustituidas por aluminio. Entonces, la corrosión por el salitre empeoró el servicio en la región. El servicio ha estado demasiado pésimo. Se va la luz casi todos los días. Tenemos niños también acá en la casa y todos los días se va la luz a toda hora, en todo momento. En la noche, ahorita en este momento no tenemos luz. Y así pasa casi todos los días de seguida. Noticentro 1 CMI visitó hoy el barrio Carlos Meisel en el suroccidente de Barranquilla, en donde hace exactamente un mes murió una joven electrocutada al caerle una guaya energizada. Y lo que no es sorpresa para ello, se fue el servicio de energía en ese momento. Da la casualidad que llega CMI y se acaba de ir la luz. Y así continuamente, a las que son 8 o 9 de la noche, lo que es los focos, queda la luz como en 30 o en 60, queda la luz bajita. Y eso hace de que todos los electrodomésticos se dañen. Entonces uno, ¿qué va a hacer con buscarse un abogado y paguen los electrodomésticos si no pagan ni siquiera la vida de un ser humano? En cada hogar en Barranquilla son tristes los recuerdos que se tienen de la empresa que estará en el mercado de la costa hasta el próximo miércoles y esperan un mejor servicio del nuevo operador. Anoche se fue y la gente me dice, Elvira, los abanicos querían salir volando. Digo, bueno, eso es lo que tenemos que ver con el nuevo operador. Si no nos va a cumplir, entonces que no traigan una empresa que no tenga calidad. El mercado eléctrico en Atlántico, Magdalena y Guajira será operado por la empresa Aire y llegará a 1.210.000 usuarios. El Ministerio de Minas y Energía estima que se deben invertir 3.2 billones de pesos en el mercado que corresponde a la empresa Aire. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. La Fiscalía llamó a juicio a Diego Cadena, exabogado del ex senador Álvaro Uribe, por presuntamente contactar a 2 exparamilitares para que cambiaran una declaración en la que mencionaban al expresidente. El ente investigador radicó el escrito de acusación en los juzgados de Palo Quemado en contra de Cadena y su socio Juan José Salazar por los delitos de fraude procesal y soborno. El caso está relacionado con 2 ofrecimientos a exparamilitares. El primero es a Juan Guillermo Monsalve, quien fue contactado en la cárcel La Picota, según la Fiscalía, para que modificara su versión en el caso del ex senador Uribe. Y a cambio, el abogado Cadena le ofreció asesoría para entrar a la JEP. En un segundo caso, la Fiscalía señala que Cadena y Salazar le ofrecieron 200 millones de pesos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez e incluso parte del dinero fue pagado a la hermana de Vélez. Esta defensa está absolutamente segura de poder demostrarle a la justicia que jamás se sobornó o se cometió un fraude procesal, que no se engañó o se quiso engañar a la Corte Suprema de Justicia y que por el contrario, como el país ha visto, son los testigos de cargo, como el señor Vélez o el señor Monsalve, quienes han mentido a la justicia. Cadena enfrenta este proceso en detención domiciliaria. Una madre que golpeó brutalmente a su hija en un restaurante en el sur de Bogotá perdió la custodia de la niña. La menor quedó bajo cuidado de su abuelo materno. El ICBF además continúa haciendo seguimiento a este caso. Natalia, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con la madre de la menor? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues a esta mujer le queda además rotundamente prohibido acercarse o ver a la menor de edad. Sin embargo, hablamos con especialistas quienes han dicho que en este tipo de casos se deberían presentar penas más ejemplares para que los casos no sigan aumentando. Por estos hechos originados en un restaurante de la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá, donde se observa a la madre de una menor de edad golpeándola brutalmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le revocó la custodia a la mujer y fue cedida al abuelo materno. La identificación de la mujer se habría dado en las últimas horas cuando esta misma se habría presentado de manera voluntaria a una comisaría de familia en donde se llevó a cabo todo el proceso sancionatorio. Nada que un niño haga
amerita que un adulto lo golpee. Esto es una violación clara de los derechos humanos de los niños, es repetir la violencia, es generar una serie de problemas para los niños a futuro. Los padres de la menor además deberán cumplir con una cuota alimentaria mensual y a la agresora le quedó prohibido acercarse o ver a la menor de edad. Sin embargo, para expertos, si no hay sanciones ejemplares, seguirán creciendo los casos. No es fácil tomar una decisión de quién es una persona apta para cuidar a un niño o una niña, y nosotros creemos que esto debe hacerse de una manera más sostenida en el tiempo. En lo corrido del año se han registrado más de 7.000 agresiones a niños por parte de familiares. Y haciéndose pasar como funcionarios del distrito, 2 delincuentes ingresaron a un establecimiento de comercio en el norte de Bogotá y se robaron bicicletas. En otro hecho paralelo, un conductor de un vehículo particular fue víctima de parrilleros en moto. Continúa la inseguridad en el norte de Bogotá. Como si fueran poco, los robos a viviendas, a transeúntes y a ciclistas. En las últimas horas, 2 delincuentes se hicieron pasar como funcionarios del distrito para robar bicicletas de un establecimiento. En el video se observa como en cuestión de segundos se llevan una de ellas avaluada en 1 millón de pesos. Las personas que se llevaron la bici tenían una indumentaria que decía Alcaldía de Bogotá, con un carnet acá en el brazo. En otro hecho, pero en el mismo sector, parrilleros en moto cierran a un conductor que iba llegando a su vivienda. Con armas de fuego lo amenazan para que entregue elementos de valor y huyen con el botín. Que implementen medidas para el control de estas personas, como las placas en los chalecos. Eso nos ayudará a identificar a aquellos que están delinquiendo en Usaquén. En ambos casos ya se interpuso el denuncio ante la policía. Ya por parte del cuadrante del sector, pues tuvimos una respuesta ese día bastante efectiva, llegaron, revisaron los videos y ellos ya tienen en sus manos las pruebas para hacer las investigaciones pertinentes. En lo corrido del año, en la localidad de Usaquén se han registrado 461 robos de bicicletas y 4.062 robos a ciudadanos. Y en otras noticias nos encontramos a esta hora en el Policlínico del Olaya porque aquí permanece bajo estado reservado el ciclista de 29 años que fue arrollado por un carro fantasma en el sur de Bogotá. Hablamos con su familia y ellos piden justicia. Este fue el momento en el que Fabián Ángel, de 29 años, fue arrollado por un vehículo particular en el barrio San Isidro cuando se dirigía de su casa hacia su trabajo. Tras el fuerte impacto, el conductor se dio a la fuga, dejando por más de 30 minutos a la víctima tendida en el suelo. Gracias al llamado de la comunidad, fue trasladado al Policlínico del Olaya, donde permanece en estado reservado por la gravedad de las heridas. Muchos hematomas en la cabeza, desluxación de cadera, 4 puntos en la rodilla izquierda, tiene la mandíbula descuadrada, parece que en el abdomen tiene algo más, parece que tiene fractura de omóplatos. Su esposa hace un llamado para que las autoridades ayuden a identificar al responsable y responda por los daños. Hoy fue mi esposo. Pero si el tipo sigue libre, puede ser un niño y simplemente como no pasó nada esta vez, él va a seguir como si no hubiera pasado nada. Y realmente queremos que él responda. El abogado de la víctima asegura que el conductor estaba en la obligación de prestarle asistencia al herido. De hallarse responsable la persona que conducía el vehículo, afrontará un delito que se llama lesiones culposas en accidente de tránsito. Pero como no presta los primeros auxilios a los lesionados y huyó del lugar, esto es un agravante. Y la pena partirá de entre 4 a 8 años de prisión. En Bogotá a diario se registran 500.000 viajes en bicicleta. En lo corrido del año ya han muerto 31 ciclistas. Según el más reciente parte médico que conocimos de esta víctima, tuvo que entrar a cirugía por la gravedad de sus heridas. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos a cómo desarrolla este caso. Es por el momento la información que registramos desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Y desde hoy empiezan las clases semipresenciales en varios colegios de Cali. 90 de las casi 300 instituciones del Valle están autorizadas para recibir a más de 30.000 estudiantes. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cómo empezó ese regreso? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, estos estudiantes hoy volvieron a madrugar, pero se encontraron que en el ingreso a su institución hay un completo dispositivo para poderles garantizar toda la bioseguridad. Inician tomándoles una encuesta para determinar si ha tenido algún tipo de afección respiratoria o si alguien de su núcleo familiar lo tiene. De esta manera, si lo llegan a tener, son apartados de la institución y siguen recibiendo clases de manera virtual. Si no, regresan a su salón de clase.
Hoy, Alejandra y Tomás madrugaron como hace 6 meses no lo hacían. Ellos son 2 de los cerca de 30.000 estudiantes que iniciaron clases semipresencial en Cali. Pues se siente muy bien porque es muy diferente a estar viendo clases en la casa, o sea, el ambiente es mucho mejor acá, pues porque aunque estemos separados, pues por lo menos ya estamos con los demás y se entiende también mejor estando el profesor al frente tuyo que en una pantalla. De 280 colegios privados, solo 92 se inscribieron. No pueden superar el aforo del 30% y deben evitar la aglomeración en horarios de descanso, así como todas las condiciones de bioseguridad en el ingreso a la institución. Tenemos un aforo de estudiantes más o menos donde el distanciamiento es entre 1.5 metros y 2 metros. Este distanciamiento nos da para promedio de 18 estudiantes por salón. Como puede ver, ellos se encuentran distanciados. Los alumnos deben lavarse las manos al menos cada 3 horas. En algunas instituciones los descansos serán alternados y los maestros cumplen el reto de enseñar presencial y virtualmente. Realmente es un poquito complicado, ya que, por ejemplo, los niños que tenemos acá presencial les llevan cierta ventaja a los niños que están en virtual porque ellos me tienen aquí presente. Entonces, entre ellos y mi persona vamos construyendo, digamos, un concepto para llegar a la respuesta de un ejercicio. Los padres no están obligados a enviar a sus hijos de manera presencial. Los colegios oficiales se mantendrán en la virtualidad. El 2 de octubre será evaluado este piloto y también comienza su próxima fase para darle continuidad. En otras noticias, entre la vida y la muerte se debate una menor de 15 años que recibió 12 disparos, al parecer, por su novio de 17 años. Según las autoridades, esto se habría producido por celos. Hasta el hospital Carlos Olmes Trujillo del oriente de Cali llegó la menor de 15 años con graves heridas por arma de fuego. Actualmente permanece en una unidad de cuidado intensivo. Una paciente que llega hipotensa, con signos de shock evidentes, múltiples heridas, más o menos aproximadamente las que alcanzamos a contar 12 impactos. Es una paciente que llega consciente, pero por sus heridas tocó hacer protocolo de paciente crítico. De otra parte, las hermanas Carolina y Yolanda Sánchez, de 40 y 47 años, fueron asesinadas el fin de semana cuando departían en su vivienda. Un alto porcentaje de estos hechos se derivan de la ingesta de alcohol y hasta del consumo de sustancias estupefacientes. Ambos ataques contra la mujer han causado consternación entre los habitantes de la zona. Muy insegura, supremamente muy insegura, ya no podemos salir y nos están atacando mucho al sexo femenino. En 2020 van 784 homicidios, 66 de ellos corresponden a mujeres, 16 tipificados como feminicidios, y en septiembre la cifra de muertes violentas alcanzan los 108 reportes. Hay que recordar que en la ciudad hay 17 barrios en alerta amarilla por el alto índice de muertes violentas. Y finalmente, en estos momentos, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, tanto de Cali como de Aragua, intentan controlar un gigantesco incendio forestal en el kilómetro 30, que hasta el momento deja entre 100 y 120 hectáreas de vegetación completamente destruidas. Más de 40 unidades del organismo de socorro trabajan en estas zonas de difícil acceso. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de esta información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Con esa información hacemos una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMI, atraco masivo en la vía entre Medellín y Bogotá. Ya volvemos. Última hora, Noticentro 1, CMI. Mucha atención porque en los próximos minutos llegará al país el ex paramilitar Jorge 40, después de pagar una condena en los Estados Unidos. Steve, buenas tardes. ¿A qué hora llega el ex paramilitar y en qué condiciones? Hola Luisa de Televidentes, muy buena tarde. Son las 12:17. Inmigración Colombia le acaba de confirmar a Noticentro 1 CMI que ya aterrizó Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Él llega de Estados Unidos luego de cumplir una pena de 12 años. Y es a este lugar donde llega este señor, quien estaba en Estados Unidos pagando una condena por narcotráfico. Lo que han dicho las autoridades hasta el momento es que Jorge 40, quien era el excomandante del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, va a llegar al país y aquí también tendrá que pagar algunas condenas pendientes. Todo esto por microtráfico, también hay masacres, desapariciones, torturas y violaciones. Jorge 40 entonces pagó 12 años en Estados Unidos y se confirma a esta hora por parte de Migración Colombia
familia que llega al país a seguir pagando algunas condenas pendientes. Nosotros estamos atentos a su salida aquí desde Catam, en el aeropuerto internacional El Dorado. En otra importante noticia, hablamos a esta hora 2:18, se conocieron nuevos detalles de lo que fue la muerte de 3 jóvenes en el municipio de Soacha, Cundinamarca. El comandante de la policía ha confirmado que no se trata de una masacre, sino de un ajuste de cuentas entre bandas apoderadas por el microtráfico. En una vivienda del barrio Bellavista en el municipio de Soacha, Cundinamarca, fueron asesinados 3 jóvenes de una misma familia. Hombres armados habrían disparado contra los hermanos José Carrascal, de 20 años, Farid, de 23, y su cuñado Javier Moreno, quien era padre de familia. Una de las personas pierde la vida al interior de la vivienda. Las otras 2, quienes fueron afectadas por arma de fuego, fueron trasladados al hospital y de allí uno falleció en horas de la noche y lamentablemente al día siguiente fallece la otra persona. ¿Qué está pasando con los jóvenes de nuestra ciudad que son las víctimas hoy en nuestra ciudad? Y es por las faltas de oportunidades, por la falta de educación, por la falta de igualdad y equidad. Según las autoridades, la muerte de los 3 hombres sería por problemas entre bandas por microtráfico. El grupo de delincuencia común organizado, conocido como los del Rincón, son las personas que han estado queriendo tener control territorial por la venta de microtráfico en esta zona. Y por eso es que nuestras investigaciones están encaminadas primero al tema del microtráfico y segundo hacia este grupo de delincuencia común organizada. La información clara por parte de la policía y de la fiscalía, según las investigaciones que se han generado en estos días, es que todo esto es producto de una acción en venganza por otro grupo que genera microtráfico en el sector y que los cuales estaban peleando estas líneas y territorios del microtráfico en el municipio de Soacha que colindan con el distrito capital. A esta hora avanzan las investigaciones por parte de la policía y el CTI de la fiscalía para dar con los responsables del triple homicidio. Luisa, hay mucha atención porque nos acaban de confirmar que tiene pendiente Jorge 40 en Colombia. Nos dicen en este momento que tiene al menos 35 órdenes de captura, 38 medidas de aseguramiento y al menos 1.450 procesos judiciales en el país. Es por ahora la información desde Catam. Informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Seguimos atentos. Y después de 7 meses de entrar en funcionamiento el puente Isgaura o puente Acordeón en Santander, tendrá un cierre temporal por reparaciones en la vía. Solo 7 meses le duró el pavimento y el ensamble de sus barandas de protección peatonal al polémico puente Isgaura en Santander. Los huecos y las fisuras en sus estructuras lo tienen a punto de salir del servicio. La administración municipal ha solicitado al Invías para que se hagan efectivas las pólizas de cumplimiento. El contratista SACIR ha accedido a realizar el cambio de la capa asfáltica del puente Isgaura. Además, realizar una nueva impermeabilización que nos permita utilizar el puente sin ningún tipo de inconveniente. La polémica obra, cuyo costo superó los 120.000 millones de pesos, deberá cerrarse para iniciar estas reparaciones a comienzos del próximo mes. Estamos a la espera de que este 5 de octubre se reinicien las obras para el cambio total de esta carpeta asfáltica, lo mismo que la revisión y mejoramiento de algunas estructuras metálicas que conforman las barandas de los pasos peatonales de esta importante obra. 13 municipios de la provincia de García Rovira, al sur de Santander, se benefician como despensa agrícola con esta vía. La alcaldía pronostica 45 días para estas reparaciones y se espera que se habilite un carril para la movilidad de la comunidad. Y en la vía Medellín-Bogotá, más de 30 vehículos fueron atracados por 6 hombres fuertemente armados. Yusi, muy buenas tardes. ¿Qué más se sabe de este robo? Hola Luisa y televidentes, buenas tardes. La policía está investigando quiénes serían los responsables, aunque se presume que serían migrantes venezolanos, ante las denuncias que han tenido continuas por parte de transportadores de Antioquia, quienes dicen que sufren estos atracos, no solamente en estos 30 vehículos en la autopista Medellín-Bogotá en el oriente, sino en otras vías del departamento. El atraco ocurrió a las 3 de la madrugada cuando hombres con armas traumáticas interceptaron un bus de servicio público en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de San Luis. Luego de atracar al conductor y a sus pasajeros, aprovecharon para robar otros 29 vehículos que habían quedado en el trancón. Aprovechando el paso a un carril a partir de un deslizamiento de tierra sobre la vía, un grupo aproximado entre 4 y 5 personas intimida con armas blancas y armas traumáticas a los transportadores y pasajeros
de cerca de 10 vehículos. Representantes de empresas transportadoras de Antioquia aseguran que los robos son constantes y ven con preocupación la inseguridad a la que están expuestos los conductores de servicio público en diferentes vías del departamento. Eso no deja al margen toda la situación que ha venido viviendo el país a raíz de la pandemia. La falta de empleo, la falta de solvencia económica por muchas personas impulsa a estas personas a realizar este tipo de actos. Las autoridades investigan quiénes son los responsables y reforzaron con más uniformados de policía y ejército la zona. Otra de las zonas que preocupa por parte de estos conductores es la vía hacia la costa atlántica, en donde, recordemos, hace unas semanas fueron incinerados 2 tractocamiones. Esto desde Medellín. Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yussi, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, mujer venezolana asesinada en barrio de Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Asesinan a mujer de nacionalidad venezolana en el barrio Villafani, en el sur de Cartagena. El hecho obedecería a retaliaciones entre bandas criminales. Tatiana, buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Luisa, televidentes, buena tarde. Fue identificada como Génesis Pino, de 28 años de edad, de nacionalidad venezolana. El hecho se presentó exactamente en el sector El Silencio, mientras esta mujer caminaba con su victimario. Como Génesis Pino, de nacionalidad venezolana, fue identificada la mujer de 28 años de edad asesinada con arma de fuego en el sector El Silencio del barrio Villafani por un sujeto que huyó del lugar. El homicida es conocido o es allegado a la víctima, por la cual atentó contra la integridad de esta misma. Las primeras hipótesis señalan que el homicidio correspondería a retaliaciones entre integrantes de grupos delincuenciales por el control de tráfico de drogas en esa zona. La Policía Nacional se encuentra en este momento adelantando todas las labores investigativas correspondientes con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la SIGIN y la Fiscalía General de la Nación para lograr la ubicación e identificación plena del homicida y asimismo dejarlo a disposición de esta autoridad competente. Entre tanto, continúan las labores de investigación para tratar de establecer mayor información de la víctima, desde cuándo estaría en la capital de Bolívar o si estaba radicada en la ciudad. En las últimas horas, las autoridades han intensificado la búsqueda de este sujeto asesino de esta mujer en diferentes sectores de la capital de Bolívar. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche, una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.